Bueno, ¿qué temas vamos a hablar hoy, Marina? Vamos a hablar de los prejuicios. Uh-huh. Vamos a hablar de qué son los prejuicios, por qué los usamos. Y ese acaba de unir nuestro invitado. ¿Con quién? A ver, antes de unirlo, ¿a quién vamos a tener de invitado? Que tenemos ahí esperando. Que espere. Contanos, ¿cuál es este invitado tan especial que tenemos? Hola, Vane. Hoy tenemos de invitado a Guido Arditi. ¿Y quién es Guido Arditi? Guido es filósofo, licenciado de filosofía de la UBA, está haciendo el doctorado. Ah, la miércoles. Sí, y estuvo viviendo, ¿sabes? 2 años en India y en Uruguay también. Mira. Así que se la pasa dando conferencias internacionales y ahora nos va a estar acompañando a nosotros. Bueno, entonces voy a hacer algo. Voy a poner los anteojos Pero intelectuales. no respondas al prejuicio que los que usan anteojos son intelectuales. Ah, ¿no? No. Yo me siento re intelectual así. Bueno, me los saco entonces para romper este prejuicio. Dale, Guido, mirá, me puse los anteojos, Guido, ya. Ya soy intelectual como vos. Bueno, Bienvenido, Guido, a la Argentina. Sí. Nada, que yo me veo bien a mí mismo, pero bueno, no sé cómo eso me nos ven los pasa demás. siempre a todos. Sí, estamos para hablar hoy de los prejuicios y por eso te tenemos de invitado, para que nos ayudes a pensar, a ver, qué son los prejuicios, por qué los usamos, ¿no? Y no quedarnos con esto de si está bien o mal, como salir de lo moral y pensar en qué función cumplen. Claro, sí, totalmente. O sea, es ya casi un lugar común, ¿no? Hablar y decir que, bueno, que digamos, emitir un prejuicio o juzgar anticipadamente a cualquier persona o cualquier situación es un error, ¿no? Y es como un lugar común que siempre se repite, decir, bueno, eso está mal, no hay que hacerlo, etc. Pero en algún punto lo que yo creo y lo que sostengo, ¿no? Es que en realidad, en algún punto los prejuicios o cierta como precomprensión de determinadas cuestiones es absolutamente necesaria para orientarnos en la vida. O sea, es imposible llevar adelante la vida que llevamos adelante todos los días sin cierta precomprensión del otro y de lo que sucede. Un ejemplo que yo, charlando con vos, te decía la vez pasada, yo conozco una señora que es doctora en letras y ella hizo su doctorado sobre los chats. Ella estudió, se especializó en el lenguaje de los chats, el chat desde los comienzos. Esto estoy hablando de por ahí fines de los 90, principios de los 2000, ¿no? Cuando empezaba todo esto de internet. Y no sé si se acordarán ustedes, pero por ejemplo que existían las famosas como salas de chat en las que entraba cualquiera y nadie sabía quién era nadie, porque no es como ahora que todo está mediado por imágenes y fotos y demás, sino que en ese momento, nada, cada uno de nosotros tenía un nick que ponía ahí que muchas veces hacía alusión a cuestiones personales del rango etario, del género de uno, pero algunas veces no, y vos realmente no sabías qué había del otro lado, ¿no? Y ella decía que cuando empezaban las conversaciones en estos chats, lo primero que pasaba es que la gente decía su género y su edad, género y edad. Y en algún punto la tesis de ella era que sin una precomprensión del otro, el diálogo es imposible. Digamos, si yo no sé si del otro lado tengo un niño de 8 años o una señora de 74, yo no sé cómo iniciar la conversación. ¿Me explico? O sea, si yo no sé si del otro lado tengo un hombre, una mujer, una persona trans, o un niño, un adolescente, un adulto mayor, no tengo de dónde agarrarme y no puedo, es imposible incluso la posibilidad de la comunicación. Entonces, teniendo un poco esto en cuenta, que yo quería un poco decir esto de que, en cierta medida, la generalización es inevitable, porque la necesitamos para manejarnos en el mundo todo el tiempo. Otro ejemplo que yo te decía cuando charlábamos estas cuestiones, Marina,
como vos decías, cuando me presentaste, yo viví 2 años en la India y bueno, algo del idioma entiendo y puedo hablar, ¿no? Y entonces, ¿qué pasa? Claro, en India a mí cualquiera me ve y me habla en inglés, pues se dan cuenta que no soy de allá. Y por ahí cuando de repente se dan cuenta que entiendo o les respondo en hindi, se sorprenden. Y ahí estamos viendo claramente una generalización, una precomprensión o un prejuicio, si querés, que me ven y por ciertas características físicas dicen, este pibe no es de acá, evidentemente no hablará el idioma. Por el contrario, por ejemplo, me pasó cuando viajé a Grecia, que en Grecia todo el mundo me hablaba en griego, todo el mundo me hablaba en griego directamente. Y yo tenía que decir, no, perdón, discúlpenme, no entiendo, hablame en inglés, no sé. De vuelta, ahí tenemos lo mismo. Y en los dos casos son precomprensiones basadas en cuestiones físicas o lo que quieras, donde se equivocaban respecto a... Era un prejuicio equivocado basado en... Pero entonces, o sea, no solamente es si uno pertenece o no a un grupo, sino ya por una cuestión estética, ¿no? Solo visual, uno puede sacar suposiciones y asumir ciertas condiciones, características del otro. Claro, bueno, en realidad yo en este punto, yo quería hablar principalmente como del tema de la comunicación, que es por donde empecé, ¿no? Pero en ese sentido, ¿no? En un lugar me hablaban un idioma que más o menos manejo, perdón, me hablaban en otro idioma, pero podían hablarme en el idioma local y yo podría haber contestado, y en el otro me hablaban en el idioma local, en un idioma que yo no manejo, pero siempre basándose en ciertas cuestiones que en algún punto pueden definirse como prejuicios, porque, digamos, ninguna de esas personas no me conocía. Pero esto yo lo traía como ejemplo para ejemplificar que, bueno, en realidad esto que estaban haciendo estas personas, al asumir qué idioma yo hablaba y qué idioma yo no hablaba, bueno, no tiene una carga moral, digamos. Es una generalización seguro, es un prejuicio también, pero no hay una carga moral ahí. Y es necesario y no está mal. Y es necesario porque es necesario para manejarnos en la vida y sin querer o sin saberlo, lo hacemos todo el tiempo. O sea, si yo paro a un pibe de 25 años en la calle para pedirle direcciones, yo le voy a hablar de una manera diferente de cómo le voy a hablar a un señor de 75 años. Y para hacerle la misma pregunta, para preguntarle dónde es la calle Rivadavia, pero al pibe de 25 años se lo voy a preguntar de una manera y a una mujer de 70 años se lo voy a preguntar de otra manera. Y es así. Y a un adolescente también. Nos dirigimos al otro de acuerdo a lo que suponemos que es el otro. Todo el tiempo. Y lo tenemos tan metido adentro que no hay manera de... que es imposible, digamos, desembarazarlo. Pero eso está bien en el sentido ¿no? Cuando no tenemos una imagen negativa, cuando no estamos haciendo una generalización negativa, porque muchas veces generalizamos y vivimos generalizando, teniendo una opinión negativa del otro porque pertenece a un grupo y porque tuvimos una mala experiencia con un grupo de personas o porque pertenece a una profesión o a una ideología, ya la generalizamos como que todos son iguales. Entonces ahí ya hay una opinión negativa del otro. Estamos teniendo un juicio de valor negativo. Entonces ahí es como que hay que parar y ver qué es lo que estamos haciendo y cómo estamos teniendo una opinión por una experiencia propia, que no es generalizada. Ahí Adriana dice que coincide con vos. Claro, sí, seguro. Claro, seguro que eso sucede. Lo que pasa es que en cierta medida creo que el gran ejercicio me parece, y que lo que quiero decir con todo lo que dije anteriormente, es como que el gran ejercicio en realidad no sé si consiste tanto en decir, bueno, no voy a generalizar más, porque eso es de por sí imposible. Porque, como decía, necesitamos generalizar para manejarnos en la vida todos los días. Pero más bien tratar de entender qué es lo que la generalización tiene escondido detrás. Por ejemplo, a mí se me ocurren varios ejemplos, pero yo recuerdo haber hablado estas cuestiones con
ponele hombres de 60 y pico de años, y que me digan, mirá, la realidad es que acá en Argentina, en los años 90, se pensaba todavía que, por ejemplo, ser homosexual era una cuestión, como que el homosexual era como percibido un poco como un pervertido, como sucio, como un desviado, ¿no? Como alguien que se sale de la norma y pervertido y demás, ¿no? Y me parece que esa es la gran apuesta, o sea, intentar ver qué hay detrás de los prejuicios, qué es lo que esconden y el contenido implícito que hay detrás de estas creencias, ¿no? Que tenemos con respecto a ciertos colectivos. Por otro lado, bueno, yo conozco personalmente a algunas personas que, por ejemplo, están muy metidas en lo que es el activismo, se llama el activismo gorde, ¿no? El activismo de los gordos y gordas. Y hay cosas muy interesantes que plantean. Por ejemplo, una de las cosas que ellos dicen es, bueno, toda la carga simbólica que tiene el ser gordo o el ser gorda, ¿no? Y ellos dicen que, por ejemplo, está esta idea de la pereza, está esta idea de la falta del amor propio, de la falta de autoestima, de la suciedad también. Y en cierta medida, uno de los grandes argumentos, y con el cual estoy totalmente de acuerdo, es que dicen que hay como esta tendencia generalizada a creer que alguien que tiene un cierto exceso de peso, por ejemplo, está fuera de forma, o está en mala forma física. Y en muchos casos, alguien que tiene un exceso de peso, tal vez practica deportes, tal vez incluso le va bien en el deporte que practica, se cuida, no fuma, come una dieta balanceada. Y por otro lado, hay veces que, supongo que, bueno, yo conozco, supongo que todos ustedes también, y los que nos están escuchando seguramente también, gente que es delgada, pero que no practica ningún deporte, que no se cuida con las comidas tampoco, que tal vez fuma, que está en pésima forma física, que están en mala forma física, pero por el simple hecho de ser delgado, ¿no? de no tener sobrepeso, se suele asumir que, bueno, que están bien, nadie los molesta, nadie les dice nada, incluso nadie los juzga ni siquiera por fumar, por ejemplo, y alguien que por ahí tiene sobrepeso y nada más, por ahí sí lo apuntan con el dedo, ¿no? Entonces, como retomando un poco, a mí me parece que un poco pasa por ahí, como entender y pensar qué es lo que tenemos detrás de los prejuicios, ¿no? Que detrás de estas generalizaciones que hacemos todo el tiempo, porque es imposible no hacerlas, porque, como decía al principio, si no, la comunicación es imposible. Si yo no tengo una precomprensión de la otra persona, no sé ni cómo acercarme a hablar. Pero bueno, sí tratar de como desembarazarnos de la carga simbólica que tiene la representación de algunos colectivos, ¿no? Sí. Esto que vos decís es importante porque, digamos, de alguna manera, con estos prejuicios individuales, cuando los verbalizamos, los externalizamos, vamos construyendo, ¿no? Hay como un constructo social que se va armando, una representación de quizás un determinado grupo, ¿no? Y eso también nos determina como sociedad e individualmente. Digo, si yo sé que, o tengo armado, todos los flacos son saludables, por ejemplo, como decías, ¿no? De alguna manera a mí me determina diferente. Entonces, quizás esto que vos decís, ¿no? Bueno, vamos a seguir generalizando, vamos a seguir teniendo prejuicios, pero estar advertidos de eso, ¿no? Porque probablemente, de hecho, sucede en la ciencia también. Es como el razonamiento inductivo, es una manera de llegar al conocimiento, ¿no? Y uno propone una hipótesis y después ve si se refuta o no. Digo, por ejemplo, si decimos todos los cisnes son blancos, en realidad no sabemos si vimos todos los cisnes, probablemente no. Pero en la medida que vamos viendo que cada cisne que vemos es blanco, proponemos esa hipótesis y cuando aparezca un cisne que no sea blanco, listo, está refutada. O sea, nadie está diciendo que no es algo que no se pueda usar. El tema es que tenemos que conocer cómo funciona, ¿no? Y que no vamos a llegar a abarcar todo. Claro, y tener un criterio de lo que estamos generalizando también. Sí,
Sí, sí, sin dudas. Y en parte con lo que vos decías, Marina, de que esto es una construcción social, creo que esto se ve muy claro. O sea, yo lo recuerdo, y me imagino que por ahí ustedes también, cuando éramos chicos, por ejemplo en los 90, era muy común el sketch con el personaje del gay, y el gay era como representado siempre como que el hecho de ser gay era gracioso de por sí. O sea, como que ser gay siempre era considerado como vergonzoso o humillante, ¿no? Y al día de hoy, ¿no? Porque las canciones de hinchada dicen los de Boca son todos putos, o los de River son todos putos, ¿no? Que lo mismo. Al fin de cuentas es también un canto homofóbico. Y sin embargo, bueno, claramente a raíz de luchas sociales, ¿no? De luchas culturales y sociales, eso se fue corriendo. En estos años se ha ido corriendo, afortunadamente, y se fue abriendo en ese sentido. Y es cierto que como sociedad hoy tenderíamos mucho más a censurar ese tipo de representaciones. El que hiciera hoy el humor que se hacía en los 90 va en cana a la semana. Y te puedo decir como varios ejemplos más, ¿no? De cuestiones de machismo, cuestiones, no sé, bueno, el machismo era fuertísimo, no sé, bueno, hay cuestiones de todo tipo, ¿no? En ese sentido, inclusive yo pienso, tal vez esto también, si se ponen a pensar y recordar, por ejemplo, publicidades de Mr. Músculo, ¿no? Para lavar las cosas, también en los 90 o comienzos de los 2000, eran como estrictamente dirigidas hacia la mujer era representada como débil, ¿no? Y venía Mr. Músculo, ¿entendés? Venía un hombre y musculoso, era tipo la representación del falo, ¿no? Y que venía Mr. Músculo a nada, qué sé yo, solucionar todo. Y la mujer era como que un poquito, ¿no? Como, ay, ¿quién podrá ayudarme? ¿No? Era como esta visión de la mujer como débil, como dependiente, ¿no? Toda esta carga simbólica que tenía la mujer, ¿no? Y hablar con estas cuestiones de, bueno, corres como una chica, pateas como una chica, golpeas como una chica, ¿no? Como esta representación siempre de la mujer como débil, ¿no? Como insuficiente. Y sí, esto es cierto que hay toda una sociedad detrás y por eso se dan estas luchas que se dan constantemente, ¿no? Por reivindicar ciertos espacios y por desbancar ciertas cuestiones, ¿no? Volviendo a lo que hablaba yo de la gordofobia, eso también se recontradaba, ¿no? El personaje siempre del gordito, el gordito o la gorda también, ¿no? Siempre existía como el gordito y que era el boludito del grupo, ¿no? El que le tocaba eso, ¿no? Y bueno. Pero todavía creo que eso sigue instalado. Esto se fue. Sigue instalado todo esto del gordito, del gay, de mostrarlo como gracioso, porque todavía no erradicamos todos esos prejuicios que tenemos. Los seguimos poniendo en práctica y los vemos con amigos, lo vemos en los medios. Se sigue teniendo estos prejuicios y estas concepciones negativas de pertenecer o de ser de una determinada manera y tenemos, por así decirlo, también como un desprecio, porque esto de tomarlo como gracioso, de como vos lo decías recién, ¿no? Los gordos que son sucios, que no tienen amor propio, y es un desprecio que estamos teniendo sobre esa persona por ser de tal forma, y estamos generalizando. Y vos dijiste, Guido, que bueno, que generalizamos porque es natural, porque también es una manera de protegernos, ¿no? De alguna manera. Pero... Sí, no... Sí. Sí, no, yo no diría de protegernos, pero sí es una forma de ubicarnos. O sea, es una forma de ubicarnos en el mundo, porque sin eso no podríamos estar. O sea, es lo que yo te decía, o sea, no sé, yo te paro a vos en la calle para pedirte una dirección y yo te hablo en español, porque asumo que, no sé, estás acá y que asumo que sos argentina, para empezar. Y, o sea, me parece que en cierta medida es como que cuando se aboga por dejar de generalizar, me parece que es en algún punto un eslogan que suena bonito, que suena bien, pero que es impracticable.
y que es efectivamente impracticable. Pero no sé si es impracticable. Lo Por que ahí sí me tenemos parece... que empezar a tener cuidado con lo que decimos, de no generalizar, porque está bien, para hacer una pregunta, para tener información con respecto a algo, sí, generalizamos, porque es una manera de pararnos frente a alguna situación. Pero para el prejuicio, pensar que el otro es así porque pertenece a un grupo. Con una connotación negativa. Creo Ahí que no. nos decía Adriana, ¿no? De cuál sería la diferencia con el bullying. Estamos ahí de la discriminación, del bullying, del desprecio. Estamos a un paso, estamos a un límite, si todo el tiempo estamos generalizando. Ahí también sumaba Felipe cómo el humor siempre instaló opiniones y prejuicios, ¿no? Como esta búsqueda por ciertos grupos necesarias, ¿no? Para burlarse de alguien. Sí, perdón, me estaba riendo del último comentario. Los generalizadores son todos unos generalizadores. Sí, a ver, yo de vuelta lo que decía, un poco retomando lo que vos me decías, yo lo que apunto en algún punto es a tratar de pensar cuáles son las connotaciones que en cierta medida heredamos o recibimos o mamamos social y culturalmente vinculadas a determinados colectivos, y en ese sentido me parece que lo que quiero decir es que para mí lo que es por ahí por donde va la desarticulación del prejuicio. ¿Me explico? No por dejar de generalizar, porque dejar de generalizar es imposible, pero sí tratar de entender y de hilar más fino. En ese sentido, tratar de ver cuáles son los condimentos que tiene una determinada percepción de un cierto colectivo. Por eso yo decía cómo se solía pensar a los gays, que vos me señalabas que, bueno, que tal vez ciertas cosas de esas todavía perviven. Yo soy más bien de creer que no perviven, o que no pervivirán, mejor dicho. Tildame de optimista si querés, pero lo que quiero decir es, me parece que hoy por hoy, en nuestra sociedad, o por lo menos hablando de Buenos Aires, si querés, está mucho peor visto ser homofóbico que ser gay. En ese sentido, es a donde apunto, que me parece que ciertas cuestiones no tienen mucha vida, que no van a durar mucho más, que lo que queda es un resabio del pasado todavía, pero sí hay otros tipos de generalizaciones y de prejuicios negativos, como por ejemplo hay con las personas gordas, que sí están muy vigentes, que creo que sí están muy vigentes, y esa me parece una lucha una lucha cultural en cierta medida que se tiene que dar, que se está dando cada vez más fuerte, y que es muy interesante, y que hay muchos argumentos muy, muy buenos, ¿no? que tienen como para defender su posición y para tratar de desarticular esta visión negativa, esta carga con la que están llevando a... Claro, pero ¿cómo cuesta desinstalar eso que ya está instalado, ¿no? Claro, yo me refiero, por ejemplo, vos decís que ya el prejuicio del gay se terminó, y yo creo que todavía se erradicaron muchas cosas, pero que faltan, porque por ejemplo, si vamos a lo legal, una pareja de homosexual no puede adoptar o está mal visto, y por la gran cantidad, por la mayoría de la gente está mal visto que una pareja homosexual adopte. Entonces todavía no está tan erradicado ese prejuicio que tenemos sobre los gays, ¿no? Y vemos a un ejemplo legal, ¿no? Que ya la ley te pone un montón de trabas para que adopte. Entonces sigue ese prejuicio. ¿Por qué? ¿Y por qué es un prejuicio? Y porque una pareja de homosexual seguramente piensa que va a abusar de ese niño o de esa niña. Entonces sigue habiendo ese prejuicio. Ahí Frank cuenta cómo al amigo dice, lo cagaron a palo por ser gay y nunca vi que le peguen a un homofóbico, dice. Bueno, abrimos el debate. Ahora que se conectó Georgie, ya estamos, porque ya están todos felices, Georgie, Adriana, todos nuestros oyentes. Sí. Ahí Georgie me bancó un poco con lo que decía yo anteriormente.
Igual, a ver, me parece que yo creo que acá no hay un contrapunto, me parece que estamos diciendo lo mismo, solo que yo estoy diciendo, bueno, esto está en decadencia, digamos, esto tiene los días contados, y vos me estás señalando que todavía pervive, con lo cual yo no disiento, o sea, yo concuerdo con eso, yo creo que también todavía pervive, pero me parece, como decía, que tiene los días contados, que no es algo que... Sí, por suerte sí. Ajá. Sí. Afortunadamente, pero bueno, igual hay un montón de otros prejuicios que, bueno, que sí, que todavía siguen vigentes y bueno, va a haber que ver qué es lo que se hace, ¿viste? Y bueno, ya va a haber que plantear también esas luchas, ¿no? Que son de las más difíciles también, ¿no? Como que, no sé, una frase que se le atribuye a Einstein, ¿no? Es más fácil romper un átomo que un prejuicio, ¿no? Pero es cierto que, por eso retomando que yo te decía que yo coincido con lo que vos decías, que me parece que estamos diciendo lo mismo, solo que desde un lugar diferente, porque estos procesos culturales lo que tienen es que no se dan de la noche a la mañana, o sea, llevan décadas. Imagínate que cuando yo me tenía que remontar a otras épocas, yo te hablaba de los 90, y los 90 es hace 25 años, y bueno, me parece que estos procesos, y ahí sí me parece que no hay nada que hacer, o sea, que no se pueden acelerar, que son luchas, son reivindicaciones que se tienen que hacer, se tienen que dar, pero que hay que luchar por cada centímetro, ¿no? Que cada granito de arena cuenta y así es, ¿no? Porque hay un montón de cosas. Vos justo recién señalabas esta cuestión del matrimonio igualitario, ¿no? Pero el matrimonio igualitario llevó años. Inclusive, pero la lucha comenzó muchísimo antes. Habían permitido la unión civil, eran legisladores del ARI, que era el partido que había fundado Lilita Carrió. Así que imagínate, o sea, te estoy hablando, para que tengas una idea de lo que llevan estos procesos, ¿no? También me gustaría que nos detengamos a pensar, bueno, porque nosotros le pedimos a nuestros oyentes que nos compartan algunos prejuicios que escucharon, ¿no? Y bueno, armamos este video. Y nos gustaría también invitarlos a que pensemos no en prejuicios con una connotación negativa, sino en generalizaciones que hacemos como esto que nos habían compartido hoy un colega, de todos los que usan anteojos son inteligentes, ¿no? ¿De dónde parten? Sabemos de dónde, pero ciertos preconceptos que tenemos, ¿no? Que algunos sin sentido, porque ¿qué tiene que ver una miopía con el coeficiente intelectual? Pero los invitamos también, si se les ocurre, no solo a generalizaciones con connotaciones negativas, sino positivas también, que compartan. Sí, en ese sentido se me ocurren varias. Bienvenido, vos también. Sí, y todos los judíos tienen plata. Siempre como relacionado, sí, a una religión con algo de dinero, ¿no? Sí. Sí, bueno, qué sé yo. Después hay otras, no sé si son tan aptas para todo público, ¿no? Pero estamos después de las 10. Hay alguna, podemos. Respecto a los hombres. Los negros. Respecto a los hombres de raza negra, hay algún tipo de prejuicio. Yo no lo conocía. A ver, ahí se me mandaron a decir. Prejuicios que escuché, los que nacen en mayo son encantadores. Yo eso no lo escuché, Charlie. Yo tampoco. Sí, pero tiene toda la razón. Las rubias son tontas. ¿Quiénes se relacionan con la lectura? Y la lectura con los lentes los se relacionan con la lectura. Claro. Todos los que patean con la zurda juegan muy bien a la pelota. Está bien. Es verdad, Cris, eso. Los mejores la tienen grande. Mirá como no nos damos cuenta, pero estamos plagados y tenemos estas representaciones y se transmiten además, ¿no? La ley de la L, todo. Ay, ¿cuál es la ley de la L? La ley de la L es la que favorece a los enanos. Algo tenía que matar, se juntaron un grupo de enanos. Con el palo, con el palo. Siempre ronda Siempre en relación ronda al palo. sí, Con tal el cual. dinero, con el tamaño, con algo ahí de punta. Felipe también dice que es verdad lo de mayo. Coca dice que es mentira lo de los negros, lo de la gente de piel. Se ve que ella lo comprobó. Está por refutar esa hipótesis. Bueno, ¿algo más que podríamos preguntarle o comentarle ahí? Yo puedo hacer
algunas preguntas. Adriana dice, el hombre que baila bien tiene buen sexo. Sí, eso es verdad. Hay algunas cosas que estamos comentando de los videos, de los oyentes, y en algunas, no vamos a decir cuáles, pero en algunas se detenía Pablo y me decía, eso es verdad, ¿no? Pero si hay uno que no cumple... Pero porque bailar es como que se puede mover bien, es como que lleva el Igual, equilibrio, yo tengo que... la armonía en el cuerpo, entonces... Y sí. Pero ¿Vos, Guido, sabés bailar? No, yo... No, pero vos sabés que hago un mea culpa porque yo también a veces me guío por esos prejuicios. Yo me guío, yo digo, muchas veces digo, este tiene cara de inteligente. Digo, este tiene cara de inteligente. Y me ha pasado. De hecho, una vez me pasó que yo estaba en un bar y estaba hablando con una piba, no sé, y hablamos, no sé, vimos a un pibe y digo, che, ese pibe tiene cara de inteligente. Empezamos a hablar con el pibe y el pibe nada, estudiaba letras, no sé, bueno, toda una casualidad. Pero yo también, muchas veces me guío también por esas cosas, ¿no? Pero bueno, como decía al principio, ¿no? Es imposible. Ahí no sabemos lo que será para vos cara inteligente, pero ahí aportaban y decían que los frentones son inteligentes, como algo el tamaño de la frente, los dedos de frente nos dan coeficiente intelectual. Y también, bueno, estaba vendiéndose Felipe diciendo que baila como Michael Jackson. Ah, bien. Bueno. Bueno, los invitamos a que nos sigan compartiendo sus videos y otros prejuicios que se les vaya ocurriendo. Igual también los políticos esta semana estuvieron encargándose de difundir la campaña muy bien. Muy bien. Ay, sí, un besito, 2 besitos en la frente a Soledad Acuña, 2. Y también esto que pasó, no sé si vieron lo de esta chica que se subió a un taxi y pensó, ¿no? Bueno, tendremos que conversar un poco con ella, la tendremos que invitar para hablar qué es lo que pasó, pero nos estábamos preguntando si eso sería como un prejuicio, como algo, ¿no? En base a las estadísticas, o que se producen secuestros, violaciones en taxis, ¿no? Como, bueno, operó una generalización que aparentemente era errada y todo lo que produjo los efectos. Y bueno, pero ahí no estamos teniendo un prejuicio para cuidarnos, para protegernos. Bueno, y hasta qué punto, ¿no? Claro. Nos cuidamos y no perjudicamos al otro. Uh-huh. Sí, sí. Es bastante cuestionable todo eso. Bueno, por hoy... Cristian dice, se está mezclando el tema de los prejuicios con los mitos. Tendrían que hacer un vivo desmitificando los mitos. Es verdad, Cris. ¿Y cuál sería el límite de los prejuicios y los mitos? No sé. Es verdad, ¿no? Está como muy ahí al límite, decís. Sí, porque parte también de un particular para llegar a un universal. No, todo lo que dijimos son prejuicios, salvo la ley de la L, que es... ¿Y pero qué sabes? ¿Vos lo comprobaste? Son todos Guido? prejuicios. Y si andás sin barbijo tenés COVID, es prejuicio. Bueno, ahora, si tenés tos y fiebre, tenés COVID. Y por ahí no. Bueno, vivimos generalizando. Sí. Bueno. ¿Más preguntas? ¿Nada? Sí, yo tengo preguntas que me mandó un oyente, pero es un montón, miren. Y tenía muchas dudas existenciales. ¿Es un oyente mandó todo eso? Sí. Un oyente mandó dijo, todo eso. va el filósofo, tomá, Claro, pregúntale esto, dijo. A ver, léelo. Son tantas, Guido. Dice, y está por acá, así que vas a ver quién fue. Ah, ¿sí? No voy a desmascararlo. Bueno. Si me baso en la experiencia para evaluar mis opciones, ¿por qué no usar esa experiencia para tener un juicio previo? Y esto es lo que decías un poco vos recién, Guido, ¿no? Entonces, eso está bien. Sería, y sí, úsalo entonces, para tener un juicio previo. Es que aunque quieras no usarlo, lo vas a Me parece usar. increíble. O sea, eso es lo que yo Sandra que pague el psicólogo. En este caso el filósofo. Los filósofos no operan como consultores, no se les puede pagar para hacer preguntas Te existenciales. iba a preguntar eso también. Sí, existe, sí. Hay como una rama. Pero no es negocio porque no te responden nada los filósofos, te dan más preguntas.
Sí, pero en cierta medida no, sí, creo que el filósofo no te ayudaría a resolver el problema, pero tal vez sí te ayudaría a verlo desde otra O el perspectiva. reloj. Desde ese lugar me parece que el No filósofo... nos soluciona. Marina no me solucionó el reloj. Le cambiamos la hora, por lo menos ahora. Marina, sos psicóloga y no me estás solucionando el problema de reloj. Lo mío no son los relojes. Bueno, esto que me parece muy interesante esta pregunta. Cuando estoy en un ambiente que no conozco, fuera de mi área de confort, me siento incómodo, ¿esto es por falta de prejuicios? Uf, esa es difícil, ¿eh? Sí, esa es interesante. Y en cierta medida puede ser porque, a ver, en algún punto lo que el otro nos presenta es la posibilidad del acontecimiento, ¿no? O sea, digamos, a diferencia de un objeto que sabemos que lo podemos manipular como que querramos y digamos, está a nuestra merced, a nuestro hacer y deshacer, el otro es un otro, con todo lo que eso implica. Es otra persona y nunca sabemos del todo cómo va a reaccionar. O sea, creo que todos hemos pasado por experiencias en las que, bueno, haces un chiste esperando que el otro se va a reír. Me pasa siempre a mí esto. Y vos hiciste un chiste como un boludo. Bueno, esto pasa todo el tiempo porque el otro en algún punto es la posibilidad del acontecimiento, o sea, es que acontezca algo inesperado. El otro siempre irrumpe, digamos, en algún punto. Entonces, el desconocimiento del otro es tal vez todavía peor porque genera todavía como una mayor ansiedad y un mayor miedo en ese sentido de, bueno, puedo llegar a meter la pata. Y eso es cierto, o sea, cuando uno está fuera de su área de confort con gente que no conoce, uno es mucho más medido. O sea, las barrabasadas que uno dice entre cervezas con amigos un sábado, y bueno, vos las decís en ese contexto. Porque ahí hay cierta, como dice esta persona, un área de confort y bueno, estás tranquilo, ahí sabés más o menos por dónde vamos todos. Pero en otras circunstancias, bueno, sí, es cierto. Ahí eso es cierto, puede ser. Se podría hacer una lectura en esos términos, como dice esta persona, bueno, en términos de ausencia de prejuicios, de que no me la juego, de que se van a reír de mi chiste, porque capaz quedo como un pelotudo. Bueno, y ahora, Guido, tengo una pregunta para Marina, porque estamos hablando del inconsciente. Entonces creo que no sé si te compete ese tema. Sí. Me compete a mí, bueno, dale. Te compete a vos. La pregunta es, ser prejuicioso. Los filósofos no tenemos inconsciente, somos pura racionalidad. Bueno, entonces dice, ser prejuicioso no es lo mismo... Ahí estuve a punto de quedar Pero a punto, no estuviste. Voy con la pregunta. ¿Ser prejuicioso no es lo mismo hacerle caso a mi inconsciente? Marina. Lo que pasa que ahí estamos cayendo en me parece, otro concepto de inconsciente, ¿no? Porque ahí no estamos hablando del inconsciente reprimido. Hay que ver en qué parte de la mente está ese, no sabemos si sería inconsciente o qué. Claro. Pero hacerle caso, ¿no? Como una parte de mi mente, esto es lo que decíamos, como tiene una función, cumple una función. Sí. Después, ¿qué hace uno con eso? Bueno, claro. Lo que decíamos es quizás, ya que estaba hablando del término de consciente e inconsciente, de hacer consciente esto que hacemos de manera automática, ¿no? Que es esto que decía Guido de generalizar. O sea, listo, generalizamos. Bueno, pero estar advertidos de que generalizamos y que estamos asumiendo cosas que pueden estar erradas. Me parece como que ese sería el trabajo. Claro. ¿Hay más preguntas? Señor juez. Tal cual. Ahora, es más, te la voy a rematar psicoanalíticamente. Reconocer el problema es el primer paso para solucionarlo. Bueno, decía que los filósofos no tienen inconsciente, pero ahí hay conocimiento sí. Igual yo me la juego un poquito más y no solamente es reconocer el problema, sino tratar de cambiar eso, porque reconocer el problema, hacerse cargo y seguir con el mismo patrón de conducta, creo que no hacemos ningún cambio. Creo que también es necesario cambiar eso, ¿no? Me está escuchando mucho, Paola, con los videos. La sigo, Sibe Esponja. Sí. Y síganlo también a
a Guido Arditi, G. Arditi. Ahí dice Churchill que tenemos la necesidad de simplificar, es inherente al ser humano prejuzgar y sin él nos descolocamos. A veces decimos cosas que después nos queremos matar, pero por lo general es lo que pensamos y tratamos de cambiar lo que decimos. Qué bueno esto, Adriana, que traes, porque es cierto que cuando invitamos de repente a que digan estos prejuicios, ¿no? Nos encontramos que había muchos que pensábamos, que compartíamos, ¿no? Sí, un montón. Entonces como, uy, estoy generalizando. Y yo todavía lo sigo haciendo, Hay algunos que Pau todavía Hay algunos que no se me aferra. lo... Ay, sí, que digo, no, pero es así, Marina, de verdad, te lo juro. Puede que no, puede que no. Y ahí dice que a veces reconocerlo es una manera de esquivarlo también. ¿Qué cosa? ¿El prejuicio? Eso de a veces reconocer. Reconocer que estamos teniendo un prejuicio, ¿no? Ah, Como de esa manera nos corremos de eso. ¿Querés ver una otra pregunta? ay, no sé. Era muy largo, vos Si viste no, Guido, lo que era. Si no, ¿no? para la próxima le invitamos a Guido otro programa y, Sí. y le hacemos más preguntas. ¿Qué te parece? Sí, me parece que sí. Bueno, nos despedimos entonces por hoy. Bueno. Dale, sí, muchas gracias. No, por la gracias instancia. a vos. y a todos los que están ahí del otro lado haciendo aportes. Sí, como siempre. Sí, genios totales. Ajá. Todos los que escriben y se conectan a los vivos son unos genios. Bueno, y Guido también es un genio. Guido también es un genio, digamos, porque mirá, Gracias, lo gracias tenemos por acá, participar, gracias. Nos estaremos. Guido, yo Sí, saqué Eso está mal, los pero no tan anteojos mal. porque venías vos, porque así me siento inteligente y filósofa como vos, querido. Bueno, nos encontramos en un próximo encuentro, gente. Nos estamos viendo y esperamos sus videos con más prejuicios que se les ocurra. Sí, suban esta semana videos. Es así, ¿no? El desafío, porque no explicamos bien el desafío. El desafío es que ustedes suban videos con algún prejuicio y etiqueten amigos y que nos etiqueten a nosotros, así lo compartimos. Sí. Eso era el desafío. Guido, esperamos tu video. Bueno, ahí va. Dale, Un prejuicio dale. que vos tengas. Bueno. Dale. Sí, tengo. Y de hecho también me identifiqué Sí, con varios de los un montón. Bien. Bueno, Bueno, gracias Coquita. Sí. Gracias Fede. ¿y cuándo nos vemos? Pregunta Adriana. Bueno, estamos diciendo sorpresa. Sorpresa. Estén atentos. Chao, gracias. Chao.